Muy buenas noches, estimados estudiantes. Tal cual habíamos manifestado hace un instante, en nuestras anteriores clases nos hemos introducido en la materia como tal. Hemos estudiado el derecho comercial, el concepto, el objeto de estudio del mismo. Hemos visto cómo el comercio va variando a lo largo de la historia y por tanto también el objeto del derecho comercial, es decir, el objeto de regulación del derecho comercial, va cambiando constantemente, ¿no? Primero, el derecho comercial se trata de un conjunto de reglas que va a regir a un grupo de personas, ¿no? Obviamente antes de esto se trataba de ciertas regulaciones aisladas, pero llega un momento en el que regula a cierto gremio de personas, es decir, los comerciantes. Posteriormente esto se va a modificar y lo que se regula son los actos de comercio, el, ya que las ya que las perspectivas de la Revolución Francesa establecen que no podría haber privilegios y esto llega también a influenciar, ¿no?, en el derecho comercial, además de considerar que no solo las personas comerciantes son las que ejercen el comercio o realizan actos de comercio, sino que también personas que no son comerciantes pueden realizar actos de comercio, ¿no? Entonces, una vez que hemos analizado estos aspectos, nosotros hemos ingresado a revisar la temática de las tendencias del derecho comercial, hemos visto cuáles son los argumentos que establecen que el derecho comercial debería ser uno junto al derecho civil bajo la perspectiva de excepcionalidad y cuáles son las perspectivas que establecen que el derecho comercial tendría que independizarse, ¿no?, del derecho civil, incluso legislativamente, al punto de hablarse de una especialidad. Entonces, nosotros hemos visto que si bien ese debate todavía hoy en día se encuentra abierto, no se puede desconocer que existe autonomía del derecho comercial. Una vez que nosotros hemos concluido con esta temática, nosotros hemos podido ingresar al estudio de un tema sumamente importante, que es el tema de los actos de comercio. Y nosotros veíamos que hay diferentes teorías que nos ayudan a acercarnos al concepto de acto de comercio. Pese a ello, ninguna de las teorías es totalmente aceptada, por lo cual nosotros nos hemos basado en un listado de actos de comercio que se encuentran establecidos por nuestro Código de Comercio. Aún así, estimados estudiantes, nosotros hemos podido ver que nuestro Código de Comercio tiene una cláusula abierta, ¿no? Es decir, permite que más allá de los actos que se enumeran, tengamos ciertos actos de comercio regulados o que podrían ingresar dentro de este denominativo. Una vez que nosotros hemos concluido con el estudio de los actos de comercio, que pueden ser de diferentes tipos, pues hemos visto que también hay actos de comercio por conexión, hemos visto que también hay ciertos actos que son considerados como, bueno, ciertos actos que no van a ser comerciales y que nuestro Código de Comercio específicamente establece aquello, ¿no? Hemos visto que hay ciertos actos que son mixtos, es decir, que tienen el carácter de comercial para una de las partes que interviene, para una de las personas que interviene, pero tendrán un carácter civil y cotidiano inclusive para la otra persona que interviene. Una vez que nosotros hemos desarrollado esta temática, podemos analizar otro de los conceptos trascendentales para nuestra asignatura, como lo es el tema de el comerciante, el sujeto del derecho comercial. Estimados estudiantes, establecer quién es comerciante es una cuestión de notoria importancia, porque el derecho comercial comienza siendo un derecho de clase. Nosotros veíamos que durante la Edad Media el derecho comercial se refería al conjunto de normas que regían y que regulaban las relaciones entre comerciantes. Pero este aspecto ha cambiado, ¿no? Pese a ello, la regulación de los comerciantes y las obligaciones que se generan para el comerciante todavía ha quedado y hoy en día la tenemos establecida en nuestro Código de Comercio. Cualquier persona capaz puede actuar como sujeto de una relación jurídica comercial sin ser comerciante. Eso es un aspecto importante, estimados estudiantes. Es decir, que hay personas que sin ser comerciantes van a formar parte de una relación de comercio, ¿no? Y van a realizar actos de comercio.
Entonces, es importante distinguir la capacidad para ser comerciante de la capacidad para actuar como un sujeto de una relación comercial. Una persona puede formar parte de una relación comercial y ser sujeto de una relación comercial sin necesariamente ser comerciante, ¿no? Pero ¿quién es comerciante entonces? Tiene una importancia saber quién es el comerciante porque nuestro código de comercio va a establecer ciertas obligaciones para los comerciantes, ¿no? Que no van a tener que cumplir aquellas personas que no son comerciantes. Entonces, estimados estudiantes, el comerciante, que es una persona que habitualmente desarrolla el comercio, va a tener ciertas obligaciones específicas que vamos a estudiar en la siguiente clase, mismas que no va a tener una persona que cumple una operación aislada de comercio, ¿no? También tiene importancia el hecho de conocer quién es comerciante por la aplicación del instituto jurídico de la quiebra. La quiebra, estimados estudiantes, es un instituto jurídico del derecho comercial. No así, no se puede hablar de un particular de derecho civil que entre en quiebra, ¿no? No se puede hablar de una asociación o una fundación que entre en quiebra. Nosotros cuando veíamos la materia de personas, veíamos que una de las causales por las cuales la asociación o la fundación se terminaría es por no cumplir con la finalidad para la cual se ha creado. Pero eso es diferente a la quiebra, ¿no? La quiebra es una situación por la cual el comerciante no va a poder cumplir con las obligaciones dentro de las cuales él mismo ha intervenido, ¿no? Dentro de relaciones jurídicas en las cuales él mismo es sujeto pasivo y relaciones que no va a poder cumplir. Cuando el comerciante no puede cumplir las mismas, entonces estamos ante esta situación de quiebra. También tiene una importancia debido a que nos va a ayudar a la especificación, ¿no? A la especificación de las consecuencias jurídicas para el comerciante. Estamos ante lo mismo que ya hemos dicho hace un instante, ¿no? Es difícil saber quién es comerciante. Algunos autores como Navarrini nos dicen que el comerciante es solo el individuo que realiza actos de naturaleza, es decir, actos de comercio o actos comerciales en forma habitual y constante, mientras que otros, como el autor Borondo, afirman que puede ser comerciante la persona que ejerce actos de esta naturaleza, pero en forma esporádica y accidental. Nosotros en esta clase vamos a ver cuál de estas perspectivas es la más, cuál de estas perspectivas es la perspectiva dominante, ¿no? Es así que nosotros, estimados estudiantes, en el libro primero de los comerciantes, sus obligaciones, título primero de los comerciantes, capítulo primero, ejercicio del comercio, del Código de Comercio Boliviano, encontramos la regulación para los comerciantes, ¿no? Ya hemos dicho qué son los actos de comercio. Ahora veamos quiénes son comerciantes. ¿Serán aquellos que desarrollan actos comerciales habitual y constantemente o serán aquellos que lo hacen de manera esporádica y accidental? Entonces, estimados estudiantes, analicemos estos aspectos. El comerciante puede ser definido desde diferentes perspectivas. La doctrina parte realizando una primera distinción y nos dice que el comerciante puede entenderse desde una perspectiva económica y desde una perspectiva jurídica. El concepto económico de comerciante nos dice que el comerciante va a ser aquel que realiza la actividad comercial como una profesión, ¿no? Hace de la actividad comercial una profesión. Esto lo hace porque dirige un establecimiento mercantil o porque presta servicios como factor o empleado de un comerciante individual, como apoderado, director o gerente de una sociedad mercantil. Nótese, estimados estudiantes, que el concepto económico de comerciante comprende además a los empleados, ¿no? De aquellos que realizan actos de comercio. Entonces, serían comerciantes también estas personas
que actúan en nombre de otras. Sin embargo, el concepto jurídico de comerciante es mucho más restringido, ¿no? El concepto jurídico de comerciante, estimados estudiantes, se refiere a quien actúa para sí y no para otros en la actividad mercantil, adquiriendo derechos y asumiendo obligaciones que de ello van a derivar. Entonces, podemos ver que jurídicamente el comerciante es aquel que realiza los actos de comercio para sí, ¿no? Si nosotros encontramos a una persona que lo hace como representante, no puede denominarse comerciante dentro del ámbito jurídico. Nosotros vamos a hablar en una clase posterior de los auxiliares de comercio, por ejemplo, ¿no? Entonces, esperemos el momento para analizar esta temática. El Código de Comercio Boliviano también nos da una definición, ¿no? Trata de darnos una definición de lo que es un comerciante. Y tiene un concepto esencialmente jurídico, ya que en su artículo 4 establece que el comerciante es la persona habitualmente dedicada a realizar cualquier actividad comercial, con fines de lucro. La calidad de comerciante, nos dice además, se la adquiere aún en caso de que la actividad comercial sea ejercida mediante mandatario, intermediario o interpósita persona. Es decir, que uno puede ser denominado comerciante aunque lo haga mediante un representante. ¿No ve? El representante no va a ser comerciante como tal, pero la persona en cuyo nombre actúa este representante sí lo va a hacer. Pueden ser comerciantes, además, según lo previsto por el artículo 5 de nuestro Código de Comercio, las personas naturales y las personas colectivas, también llamadas personas morales, personas jurídicas, personas ficticias, esto que nosotros ya hemos analizado en la materia de personas, ¿verdad? La persona natural va a ser también denominada persona individual y la persona colectiva nosotros sabemos que se refiere a un conjunto de personas que se reúnen bajo ciertos fines. Nosotros hemos analizado que las personas jurídicas o colectivas pueden tener fines de lucro o no tenerlos. Y en caso de no tenerlos, nosotros encontramos a las asociaciones y fundaciones que son parte, ojo, del derecho civil. Pero dentro del derecho comercial nosotros vamos a encontrar a las sociedades que son personas jurídicas con fines de lucro. ¿Cuáles son las características del concepto de comerciante? Esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco. En primer lugar, el comerciante va a ser una persona natural o jurídica con capacidad. Esto lo vamos a analizar en un instante más. Tiene que realizar los actos de comercio de manera habitual. En tercer lugar, estimados estudiantes, el ejercicio del comercio se realiza incluso por medio de un mandatario o por interpósita persona. Y finalmente, puede hablarse también de una presunción de comerciante. Es decir, ante ciertas circunstancias, ciertas circunstancias reconocidas por la ley, una persona puede ser denominada comerciante bajo una presunción juris et de juris. Juris et de jure, ¿no? O jure et de jure también se dice. Esto que ustedes ya conocen, pues nosotros sabemos la diferencia entre presunción juris tantum y juris et de jure, ¿no? Como habíamos manifestado, en primer lugar, estimados estudiantes, entre las características del concepto de comercio, tenemos que estar ante una persona natural o jurídica con capacidad. ¿Qué es la capacidad? Esto lo hemos estudiado en la materia de personas, ¿no? Es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones y además ejercerlo. Hay dos tipos de capacidad, ¿se acuerdan? La capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Nosotros hemos analizado. Todas las personas, bueno, la regla es que todas las personas somos capaces, ¿no? Tenemos esa capacidad. La excepción son las incapacidades. Eso nosotros lo hemos estudiado en su momento y creo que de manera exhaustiva y de manera clara. Y es una temática sumamente importante que la van a ver en todas las ramas del derecho, ¿ya? La
Capacidad, entonces, se va a referir a esa aptitud de obrar o hacer valer por sí mismos los derechos de que una persona está investida. Rigen los mismos principios sobre la capacidad que imperan en el derecho civil. Entonces, lo que hemos aprendido se aplica en el derecho comercial, ¿ya? La capacidad, estimados estudiantes, como había dicho hace un instante, es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones y además ejercer estos actos o derechos y cumplir por sí mismos nuestras obligaciones. La capacidad puede ser de dos tipos. Puede ser la capacidad jurídica o también llamada capacidad de goce. Y en segundo lugar, podemos hablar de una capacidad de actuar o de ejercicio, la que nosotros hemos estudiado bajo el denominativo de capacidad de obrar. La capacidad jurídica o de goce es la aptitud para ser un sujeto de derechos y obligaciones. ¿No ve? Y la capacidad de obrar o capacidad de actuar o de ejercicio es la aptitud, perdón, es la aptitud para poder ejercer esos derechos por nosotros mismos y cumplir por nosotros mismos nuestras obligaciones, además de poder formar parte de obligaciones por nuestra propia cuenta. Entonces, esa capacidad de obrar se adquiere según nuestro ordenamiento jurídico a partir de los 18 años. 18 años establecidos por nuestro Código Civil en su artículo 4, ¿verdad? La persona física, estimados estudiantes, tiene que tener entonces esa capacidad de ejercicio para ser comerciante, de acuerdo a la ley civil. Entonces, se tiene que tratar de una persona mayor de edad, a partir de los 18 años, entonces nosotros podemos ejercer el comercio. La persona, entonces, para ser capaz de ejercer el comercio, tiene que tener 18 años cumplidos y no tener impedimento para disponer de sus bienes. Ustedes se acordarán muy bien de las incapacidades. ¿Se acuerdan de la incapacidad de obrar, no? De la incapacidad de obrar que puede ser total o parcial. Y nosotros, dentro de esta temática, nosotros hablamos de la incapacidad jurídica, que puede ser total, parcial o relativa. Y también nosotros hemos estudiado la temática de la capacidad, de la incapacidad que puede ser, incapacidad de obrar que puede ser parcial o total. La incapacidad jurídica, nosotros sabemos que ya no existe una incapacidad jurídica total, es decir, hay ciertas incapacidades sobre ciertos derechos respecto a ciertas personas y eso lo hemos analizado detalladamente. Si no, ustedes tienen acceso al canal de YouTube y pueden recordar estos aspectos que hemos avanzado en la materia de personas. La incapacidad de obrar, por otro lado, estimados estudiantes, puede ser una incapacidad total en el caso de las personas que han sido declaradas interdictas, ¿se acuerdan? Y en el caso de los menores de edad son incapaces totales en cuestión de incapacidad de obrar. ¿No ve? Porque no pueden intervenir, ¿cómo podríamos decir? No pueden realizar los actos de la vida jurídica por sí mismos. Lo hacen por medio de sus padres. Hay también las incapacidades parciales que nosotros ya las hemos estudiado en su momento. Entonces, como habíamos dicho, la persona física tiene que tener 18 años cumplidos y no tiene que tener esos impedimentos para disponer de sus bienes. No tiene que tratarse de una persona que ha sido nombrada o, bueno, declarada interdicta. No tiene que tratarse entonces de menores de edad. En el caso de las sociedades comerciales, estimados estudiantes, las mismas tienen que obtener el reconocimiento de su personalidad jurídica por los órganos competentes del Estado y registrarse además en el registro público pertinente. El registro de empresas, estimados estudiantes, es Fundempresa, ¿no? Nosotros hemos tocado algo de esa temática en la materia de personas. Y bueno, tiene que reconocerse por los órganos del Estado y también por las instituciones públicas ese reconocimiento de la personalidad jurídica, ¿no? En la autoridad de empresas, vamos a ver cuáles son las entidades que están relacionadas con Fundempresa para poder dar esta personalidad a las empresas, ¿no? Es decir, a estas personas colectivas con fines de lucro. El artículo 13, estimados estudiantes, se refiere a la figura de los menores emancipados. Si nosotros damos una lectura al artículo 13 de nuestro Código de Comercio,
nosotros vamos a ver que este artículo ya no se encuentra vigente, por si acaso, ¿ya? Nos dice el artículo 13, los menores emancipados o habilitados que tengan por lo menos 18 años de edad pueden ejercer el comercio por sí mismos. Llenados los requisitos, se considera al menor para todos los efectos y obligaciones comerciales como mayor de edad, no pudiendo en caso alguno invocar los derechos inherentes a su minoridad. Este artículo 13, estimados estudiantes del Código de Comercio, se va a referir a la mayoría de edad que estaba vigente anteriormente, ¿no? La ley 2089 de 5 de mayo del año 2000 reduce la edad a los 18 años. Entonces ya no puede aplicarse esto, ¿no? Esta norma, este artículo 13, se ha redactado, se ha promulgado, bueno, ha entrado en vigencia, no sé si promulgado sea la palabra idónea, dado el contexto de nuestro Código de Comercio. Este artículo 13 se ha redactado en su momento bajo la consideración de que la mayoría de edad se la cumplía y la capacidad de obrar, por consiguiente, se la tenía a partir de los 21 años. Pero hoy en día, esa edad es la de 18 años. Entonces, este artículo 13 queda sin uso, ¿no? Queda sin uso y sin sentido. Ese es el primer requisito, entonces tiene que tratarse de personas naturales o jurídicas que tengan esa capacidad para realizar los actos de comercio. Serán incapaces entonces, ya habíamos dicho, las personas declaradas interdictas y los menores de edad. Asimismo, serán incapaces las personas colectivas que no se encuentren reconocidas por los órganos del Estado, ¿verdad? Y estas personas, entonces, inclusive nosotros si revisamos nuestro Código de Comercio en su artículo 22, vamos a ver que la calidad de comerciante se pierde por la incapacidad o inhabilidad sobrevinientes para el ejercicio del comercio. Entonces, si una persona posteriormente, si un comerciante se ha hecho declarar interdicto, por ejemplo, va a perder esa calidad de comerciante, ¿verdad? El segundo o la segunda de las características del comerciante es la realización habitual de los actos de comercio. No basta, estimados estudiantes, la capacidad legal, no basta que uno pueda ejercer los actos de comercio según la ley. Tampoco que realice el acto de comercio como tal, porque no toda persona que realiza acto de comercio es comerciante. Tampoco la intención de hacerlo, ni la declaración de que va a realizárselo. Si nosotros revisamos el concepto brindado en el texto de Víctor Camargo Marín, nos da así un requisito extra, ¿no? O un elemento extra que es el ánimo de lucro. Pero me parece que este requisito es mucho más importante, ¿no? Es decir, esto de la habitualidad, que también lo menciona Camargo, claro está, pero que, ¿cómo diríamos? No lo desarrolla de manera muy exhaustiva. Sí nos da las características de manera puntual y clara, pero no lo desarrolla muy exhaustivamente. Entonces, es necesario que el comercio, estimados estudiantes, se realice de manera repetida y habitual. Es decir, que se requiera una actividad constituida por la sucesión de actos de comercio unidos por una cierta finalidad. El comerciante entonces tendrá que realizar los actos de manera repetida y además tiene que realizarse a lo largo del tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ser que una persona repita los mismos actos en un solo día, ¿no? No por eso esa persona es comerciante, sino que esto tiene que ser un hábito, tiene que ser habitual. Se trata de elementos de carácter real, como la realización de una serie de actos comerciales practicados repetidamente. No deben ser realizados entonces de manera ocasional o esporádica. Cuando nosotros comenzábamos el análisis de esta temática, nosotros decíamos que hay perspectivas diferentes. Algún autor nos manifestaba en su momento que los actos de comercio podían ser esporádicos o podían en algún momento ser, como decíamos en nuestra primera diapositiva, puede ser comerciante el que ejerce actos de manera esporádica o accidental, ¿no?
es una perspectiva, pero la perspectiva dominante nos dice que el comerciante, estimados estudiantes, tiene que realizar estos actos de manera habitual y repetida. No puede considerarse entonces un acto aislado que responda a la necesidad accidental de administración para que se considere comerciante a alguien. Si alguien ha realizado entonces un simple acto de administración, no puede ser considerado un comerciante, ¿no ve? La habitualidad, estimados estudiantes, se entiende como la repetición de actos de la misma especie o naturaleza. Entonces, tienen que ser actos reiterados en el tiempo y además que tienen que ser de la misma especie. No tiene que tratarse de actos totalmente distintos, ¿no? Como tercera característica, nosotros podemos mencionar que el ejercicio del comercio puede realizarse con mandatario o por interpósita persona. El artículo 4 de nuestro Código de Comercio establece que la calidad de comerciante se la adquiere aún en el caso de que la actividad comercial sea ejercida por mandatario o por un intermediario o por interpósita persona. Esto implica que puede realizarse el acto, bueno, puede ser uno comerciante realizando actos a través de gestores como los auxiliares de comercio dependientes. Entonces, estimados estudiantes, este es algo muy importante. No es comerciante quien actúa en representación de otro, invocando su nombre y haciendo recaer sobre él los derechos y obligaciones resultantes de los actos jurídicos que cumple. Si alguien obra en nombre de alguien más, de otra persona, de alguien más, entonces no estamos ante un comerciante. Entonces el representado es quien tiene la calidad de comerciante, aunque no intervenga personalmente. Presunción de comerciante. Al principio les hablaba de esta figura, ¿no? La presunción, como habíamos conceptualizado hace un instante, en la pausa al menos que realizábamos, las presunciones dentro del derecho se refieren a atribuir ciertas consecuencias a ciertos hechos, y estas consecuencias van a tener un carácter general. Las presunciones pueden ser de dos tipos: juris tantum, en caso de que admitan prueba en contrario, y juris et de jure, en caso que no admitan prueba en contrario. Estas son las presunciones legales, por si acaso. Igual hay presunciones judiciales, pero esas las van a llevar el momento que ustedes analicen la materia de derecho procesal civil. El artículo 20 del Código de Comercio establece entonces una presunción jure et de jure, o juris et de juris, ¿no? Y establecen que se presume que una persona ejerce el comercio cuando se cumplen estos dos elementos. Si una persona tiene un establecimiento local de comercio abierto al público, y además de eso, anuncia por cualquier medio de difusión su calidad de comerciante, esta persona, para la ley, es comerciante. ¿Ya? Eso es un aspecto importante. Cualquier persona que tenga entonces un establecimiento local, un lugar en el cual va a realizar sus actos de comercio, que sea abierto al público, además, reitero, de cualquier medio de difusión, además de mencionar su calidad de comerciante por cualquier medio de difusión, entonces estamos ante un comerciante según lo establecido por la ley. Y esto no puede probarse en contrario, porque en ninguna parte de la ley nos dice a menos que se pruebe lo contrario. Esto, estimados estudiantes, es sumamente rígido para que esta persona cumpla también con sus obligaciones comerciales, ¿no? Eso es importante tomarlo en cuenta. Hay también ciertos impedimentos y prohibiciones para ejercer el comercio. Sin embargo, debido al poco tiempo que ya nos resta, vamos a dejar esta parte para nuestra siguiente clase. Espero que hasta acá todo haya quedado de la manera más clara posible. Si es que tienen alguna consulta, ustedes ya saben que tenemos un foro de consultas en nuestra aula virtual. Asimismo, en estas clases sincrónicas, en estas conferencias sincrónicas, ustedes pueden realizar todas las consultas que vean pertinentes. Muchas gracias.